Que tengas un excelente día. El frío de Nueva York era implacable aquella noche de diciembre. Carmen Ramírez, una mujer de 45 años, con el rostro curtido por el trabajo, temblaba frente a la majestuosa entrada del Hotel St. Clair. Sus manos ásperas, acostumbradas al trabajo duro, sostenían una pequeña maleta desgastada que contenía todas sus posesiones. La lluvia caía sin piedad sobre su gastado abrigo mientras observaba las luces doradas que se derramaban desde el elegante vestíbulo. Los huéspedes entraban y salían, envueltos en abrigos de diseñador y protegidos por paraguas de marcas exclusivas. Carmen se sentía invisible ante ellos, como tantas otras veces en su vida. Finalmente, reuniendo todo su coraje, Carmen se acercó a la puerta giratoria. El portero la miró con desconfianza, pero ella mantuvo la cabeza alta. «Necesito ver al señor Francisco Herrera», dijo con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. «¿Tiene cita?», preguntó el portero con desdén apenas disimulado. «No, pero él me reconocerá», respondió Carmen, sabiendo que sonaba poco convincente. El portero la observó de arriba abajo, evaluando su ropa mojada y gastada. «Lo siento, pero sin cita no puedo dejarla pasar. El señor Herrera es un huésped importante». Carmen cerró los ojos por un momento, recordando el rostro de Francisco hace 20 años. Las imágenes de aquel día en Guatemala volvieron a su mente con claridad cristalina. El accidente, la sangre, su decisión. «Por favor», insistió Carmen. «Dígale que Carmen Ramírez está aquí, la mujer de Guatemala. Él sabrá quién soy». El portero dudó un momento, pero algo en la determinación de Carmen lo convenció. Tomó el teléfono interno y marcó la extensión de la suite presidencial. Mientras esperaba, Carmen recordaba cómo había conseguido el dinero para el viaje. Meses de trabajo extra limpiando casas, vendiendo comida en la calle, ahorrando cada centavo. Todo para este momento. La respuesta llegó en minutos. Francisco Herrera, el magnate hotelero conocido por su imperio de lujo, había ordenado que la dejaran subir inmediatamente. En el ascensor de espejos y dorados, Carmen observó su reflejo. El cabello negro con algunas canas, las arrugas alrededor de sus ojos oscuros, la ropa humilde pero limpia. Se preguntó si Francisco la reconocería después de tanto tiempo. Las puertas se abrieron en el último piso. Un hombre alto, de unos 60 años, cabello entrecano y traje impecable, la esperaba en el pasillo. Sus ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. «Carmen», susurró Francisco, su voz mezclando incredulidad y algo más profundo. Después de tanto tiempo, Carmen asintió, conteniendo las lágrimas. «Señor Herrera, he venido desde Guatemala para decirle algo importante, algo que he guardado durante 20 años». Francisco la invitó a pasar a su suite con un gesto. Carmen cruzó el umbral, llevando consigo no solo su maleta gastada, sino también el peso de un secreto que cambiaría la vida de ambos para siempre. La suite presidencial del Hotel St. Clair era más grande que toda la casa de Carmen en Guatemala. Las paredes estaban decoradas con obras de arte que probablemente costaban más de lo que ella había ganado en toda su vida. Francisco la guió hasta una elegante sala de estar, donde los ventanales del piso al techo ofrecían una vista espectacular de Manhattan iluminada bajo la lluvia. «Siéntate, por favor», dijo Francisco, señalando un sofá de cuero. Carmen se sentó con cuidado, consciente de que su ropa mojada podría manchar el elegante mueble. Francisco la observaba con una mezcla de curiosidad y aprehensión, como si estuviera tratando de reconciliar la imagen de la joven que recordaba con la mujer madura frente a él. «¿Un café? ¿Algo caliente?», ofreció Francisco, su voz suave pero tensa. Carmen negó con la cabeza. «No he venido por hospitalidad, señor Herrera. He venido por la verdad». Francisco se sentó frente a ella, aflojando ligeramente su corbata de seda. «Han pasado 20 años. Carmen, ¿por qué ahora?». Carmen abrió su maleta gastada y sacó un sobre amarillento. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo sostenía. «Porque ya no puedo cargar con esto, porque mi hija merece saber la verdad». Francisco se puso pálido. «¿Tu hija?».
Nuestra hija, corrigió Carmen, su voz apenas un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Francisco se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Carmen podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se cerraban en puños. Aquella noche en Guatemala, comenzó Carmen, después del accidente. No, interrumpió Francisco bruscamente, no hables de esa noche. Pero Carmen continuó, su voz ganando fuerza. Usted estaba inconsciente en el asiento del conductor. El otro coche se había dado a la fuga. Había sangre por todas partes. Yo solo era una muchacha que pasaba por allí, pero me detuve a ayudar. Lo saqué del coche justo antes de que explotara. Francisco se giró para mirarla, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Nunca supe quién me había salvado. Cuando desperté en el hospital días después, nadie pudo decirme quién me había rescatado. Me fui antes de que llegara la ambulancia, explicó Carmen. Tenía miedo. Era joven, indocumentada. Trabajaba limpiando casas sin permiso. Pensé que me culparían por algo. Pero esa no es toda la historia, ¿verdad?, preguntó Francisco, su voz quebrándose ligeramente. Carmen negó con la cabeza. No, esa noche, esa única noche que pasamos juntos antes del accidente, tuve una hija, su hija. Francisco se dejó caer pesadamente en una silla. ¿Por qué no me lo dijiste? Tenía derecho a saberlo. ¿Cómo podía?, respondió Carmen con amargura. Usted era Francisco Herrera, el empresario exitoso que estaba construyendo su primer hotel de lujo en Guatemala. Yo era solo la muchacha que limpiaba las oficinas de la construcción. Después del accidente, cuando descubrí que estaba embarazada, usted ya había regresado a Estados Unidos. Podrías haberme buscado, insistió Francisco. ¿Cómo? ¿Con qué medios? Además, ¿qué hubiera hecho? Arruinar su matrimonio, su reputación. Francisco se pasó una mano por el rostro, abrumado. Mi matrimonio, María falleció hace 5 años. Nunca pudimos tener hijos. Carmen abrió el sobre que había estado sosteniendo y sacó una fotografía. Esta es Isabel. Tiene 19 años. Es estudiante de medicina en la Universidad de San Carlos. Francisco tomó la fotografía con manos temblorosas. La joven en la imagen tenía sus ojos, su sonrisa. No había duda posible. ¿Cómo has podido darle educación?, preguntó Francisco, su voz mezclando asombro y culpa. Trabajando, respondió Carmen simplemente. Día y noche, limpiando casas, vendiendo comida, cosiendo ropa. Isabel siempre fue brillante. Cuando ganó la beca para medicina, lloré de alegría. Debe odiarme, murmuró Francisco. No, dijo Carmen suavemente. Ella no sabe quién es su padre. Le dije que murió antes de que naciera. Es por eso que estoy aquí. Está por graduarse en unos meses. Antes de que eso suceda, necesita saber la verdad. Francisco se levantó y caminó hacia un elegante bar en la esquina de la suite. Sirvió 2 copas de coñac con manos temblorosas y le ofreció una a Carmen. Todo este tiempo, se dijo mientras se sentaba nuevamente, he construido un imperio. Hoteles en cada continente, propiedades valoradas en millones. Y mientras tanto, mi propia hija. No he venido a pedir nada, interrumpió Carmen con dignidad. Isabel tiene una beca completa. Yo sigo trabajando, no necesitamos su dinero. Entonces, ¿por qué ahora?, preguntó Francisco, estudiando su rostro. Carmen tomó un sorbo de coñac antes de responder. Porque el mes pasado, cuando limpiaba una casa, vi su foto en una revista. Hablaban de la inauguración de este hotel en Nueva York, y pensé en Isabel, en cómo se parece a usted, en cómo tiene el mismo don para los negocios, la misma determinación. Pensé en que merece saber de dónde viene esa parte de ella. Francisco se levantó abruptamente y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó un libro de cheques. Carmen se puso de pie, lista para rechazar cualquier oferta de dinero. No, dijo Francisco, levantando una mano para detenerla. No es lo que piensas. Siéntate, por favor. Carmen volvió a sentarse,
observando cómo Francisco escribía algo en un papel. Cuando terminó se lo entregó. No era un cheque, sino una dirección. Mi casa en Guatemala, explicó. Estaré allí la próxima semana. Me gustaría conocer a Isabel, si ella quiere. Carmen miró el papel durante largo rato antes de guardarlo en su sobre. Se lo diré. La decisión será suya. ¿Dónde te estás quedando en Nueva York?, preguntó Francisco. En ningún lado aún. Acabo de llegar. Buscaré un hotel económico. Francisco negó con la cabeza. De ninguna manera. Te quedarás aquí. No es necesario, protestó Carmen. Por favor, insistió Francisco, su voz suavizándose. Es lo mínimo que puedo hacer después de 20 años. Carmen finalmente asintió, agotada por el peso de las emociones del día. Francisco llamó a la recepción y ordenó que prepararan una suite para ella. Mientras esperaban, el silencio entre ellos era menos tenso, lleno de posibilidades no dichas. A través de los ventanales, la lluvia había cesado y las luces de Manhattan brillaban como estrellas caídas. ¿Sabes?, dijo Francisco finalmente. Siempre me pregunté por qué sobreviví aquella noche. Ahora lo sé. Carmen lo miró interrogante. Sobreviví para conocer a mi hija, respondió él, su voz cargada de emoción, y para agradecerte por salvar no solo mi vida, sino por dar vida a algo hermoso en medio de aquella tragedia. De vuelta en Guatemala, una semana después, Carmen caminaba nerviosamente por su modesta casa en la zona 5 de la capital. Isabel llegaría pronto de la universidad, y la verdad que había guardado durante 2 décadas estaba a punto de ser revelada. Las paredes de la pequeña sala, decoradas con los diplomas y reconocimientos académicos de Isabel, parecían observarla con anticipación. El sonido de una llave en la cerradura hizo que Carmen se sobresaltara. Isabel entró, vestida con su bata blanca de medicina, su rostro iluminado por el entusiasmo típico después de un día en el hospital universitario. «Mamá, ¿no me dijiste que habías regresado de tu viaje?», exclamó Isabel abrazando a Carmen. Se detuvo al notar la expresión seria de su madre. «¿Está todo bien?». Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas, ásperas por años de trabajo duro. «Necesitamos hablar, mi amor. Es sobre tu padre». Isabel se tensó visiblemente. El tema de su padre siempre había sido un punto sensible, un vacío en su historia que había aprendido a no cuestionar. «¿Qué hay con él? Siempre dijiste que murió antes de que yo naciera». «Siéntate, por favor», pidió Carmen, guiando a su hija hacia el pequeño sofá que habían comprado en pagos el año anterior, cuando Isabel ganó su primera beca de excelencia. Durante la siguiente hora, Carmen reveló toda la historia: el trabajo de limpieza en la construcción del hotel, su breve romance con Francisco, el accidente, su decisión de mantener todo en secreto. Isabel escuchaba en silencio, su rostro pasando por una gama de emociones: sorpresa, confusión, dolor, ira. «¿Me estás diciendo que mi padre está vivo?», preguntó finalmente Isabel, su voz apenas un susurro. «¿Qué es Francisco Herrera, el dueño de la cadena de hoteles?». Carmen asintió. «Está en la ciudad. Quiere conocerte». Isabel se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba a la calle empedrada. «¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué después de tantos años?». «Porque mereces saber la verdad», respondió Carmen. «Porque estás a punto de graduarte como médica y pensé que deberías saber de dónde viene esa inteligencia, esa determinación que tienes». «Mi determinación». Isabel se giró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Mi determinación viene de ti, mamá, de verte trabajar día y noche para que yo pudiera estudiar, de tus manos agrietadas por el cloro y el jabón. No necesito saber nada de un hombre que nunca estuvo aquí. Él no sabía de tu existencia», defendió Carmen suavemente. «Esa fue mi decisión, mi error, quizás». Isabel se dejó caer nuevamente en el sofá, agotada. Todo este tiempo, mientras estudiaba con libros prestados, mientras veía a mis compañeros llegar en carros nuevos, mi padre era millonario. «Isabel, mi amor, el dinero no lo es todo. Te di lo mejor que pude». «Y fue más que suficiente», interrumpió Isabel tomando las manos de su madre. «Nunca me faltó lo importante, pero
¿Por qué me lo dices ahora? ¿Qué esperas que haga con esta información? Carmen sacó de su bolso la dirección que Francisco le había dado. Está hospedado en su casa de Antigua Guatemala. Quiere conocerte, pero la decisión es tuya. Isabel tomó el papel, mirándolo como si fuera algo peligroso. ¿Y si no quiero conocerlo? Entonces lo entenderá, respondió Carmen. No hay presión, mi amor. Solo pensé que merecías saber la verdad y tener la opción de decidir. El silencio se instaló entre madre e hija mientras el sol de la tarde pintaba las paredes de naranja. Isabel se levantó y caminó hacia la pared donde colgaban sus diplomas, tocando suavemente el marco del más reciente, mejor promedio en cirugía general. ¿Sabes?, dijo finalmente, siempre me pregunté de dónde venía mi pasión por la medicina. Tú siempre has sido más práctica, más orientada a la acción inmediata. Carmen sonrió tristemente. Francisco quería ser médico cuando era joven. Me lo contó aquella noche, pero su padre lo obligó a estudiar administración para hacerse cargo de los negocios familiares. Isabel se giró bruscamente. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque dolía recordar, admitió Carmen, porque cada vez que te veía estudiando medicina, veía un poco de él en ti, y temía que algún día las preguntas fueran demasiadas. Isabel se sentó junto a su madre, apoyando la cabeza en su hombro como cuando era niña. Toda mi vida has sido tú y yo contra el mundo, mamá. Me has dado todo sin pedir nada a cambio. No sé si estoy lista para que eso cambie. Nada tiene que cambiar si tú no quieres, aseguró Carmen. Francisco entenderá si decides no verlo. Isabel miró el papel con la dirección una vez más. ¿Cómo es él? Ha cambiado mucho desde... Es más viejo, como todos, sonrió Carmen, pero sus ojos son exactamente como los tuyos, y cuando le mostré tu foto, lloró. Esta revelación pareció impactar a Isabel más que todo lo anterior. ¿Lloró? ¿El poderoso Francisco Herrera? Es humano, mi amor. Un hombre que acaba de descubrir que tiene una hija brillante, valiente y hermosa. Isabel se levantó y caminó hacia su habitación. Regresó momentos después con una bata de médico limpia y planchada. ¿Me acompañarías? A conocerlo, digo. No creo poder hacerlo sola. Carmen sintió que su corazón se expandía de amor y orgullo por su hija. Por supuesto, mi amor, siempre. Mientras se preparaban para salir, Isabel se detuvo en la puerta. Mamá, gracias. Por todo. Por las verdades y por las mentiras que me protegieron. Por trabajar tan duro. Por amarme lo suficiente como para darme la opción de conocer esta parte de mi historia. Carmen abrazó a su hija, sintiendo cómo el peso de 20 años de secretos comenzaba a aligerarse. Juntas, salieron a la calle donde un taxi las esperaba para llevarlas a Antigua Guatemala, donde Francisco Herrera esperaba conocer a la hija que nunca supo que tenía. El viaje de 40 minutos hacia Antigua transcurrió en un silencio cargado de anticipación. Isabel miraba por la ventana, observando cómo el paisaje urbano daba paso a las vistas coloniales de la antigua capital. Carmen rezaba en silencio, esperando que su decisión de revelar la verdad no terminara lastimando a las personas que más amaba. La casa de Francisco en Antigua Guatemala era una mansión colonial restaurada, con paredes de un amarillo suave y balcones de hierro forjado. El taxi se detuvo frente al portón principal y Carmen sintió cómo Isabel apretaba su mano con más fuerza. «Todavía podemos dar la vuelta», susurró Carmen, pero Isabel negó con la cabeza. «No, necesito saber, necesito entender». El mayordomo que les abrió la puerta las condujo a través de un patio interior lleno de flores y una fuente central. Los tacones de Isabel resonaban contra los adoquines antiguos, marcando cada paso hacia un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Francisco las esperaba en una sala, con vista al volcán de agua. Vestía más casual que en Nueva York, con un suéter gris y pantalones oscuros, pero su nerviosismo era evidente en la manera en que sus manos no dejaban de moverse. Cuando Isabel entró en la sala, Francisco se quedó sin aliento. Era como mirar una versión joven de sí mismo mezclada con la belleza de Carmen.
La bata blanca de médico que Isabel había decidido usar parecía brillar bajo la luz que entraba por los ventanales. «Isabel», dijo Francisco, su voz quebrándose en la última sílaba. Isabel se mantuvo firme, su entrenamiento médico ayudándola a mantener la compostura. «Señor Herrera, por favor, llámame Francisco. O, como te sientas cómoda», añadió rápidamente al ver la tensión en el rostro de su hija. Carmen se mantuvo un paso atrás, observando el encuentro entre padre e hija, lista para intervenir si era necesario. «¿Por qué nunca preguntó por mí?», soltó Isabel de repente. «En todos estos años, ¿nunca se preguntó si aquella mujer que lo salvó podría haber quedado embarazada?». Francisco pareció encogerse ante la pregunta. «Cada día de mi vida me he preguntado por la persona que me salvó. Contraté investigadores, ofrecí recompensas, pero tu madre, Carmen, fue muy cuidadosa en no dejar rastros. Y después, cuando construyó más hoteles en Guatemala, cuando su imperio creció, ¿nunca pensó en buscarla?». «Lo hice», respondió Francisco, pasándose una mano por el cabello entrecano. Pero para entonces, Carmen ya no trabajaba en la construcción. Nadie sabía su nombre completo ni dónde vivía. Isabel caminó hacia la ventana, observando el volcán que dominaba el paisaje. «Mientras usted construía hoteles de lujo, mi madre limpiaba casas para pagar mis estudios». «Isabel», intervino Carmen suavemente, pero su hija continuó. «¿Sabe lo que es ver a sus compañeros de clase llegar en carros nuevos mientras uno toma 3 buses para llegar a la universidad? ¿Sabe lo que es usar libros prestados porque no puede comprar los propios?». «No», admitió Francisco, la culpa evidente en su voz. «No lo sé, y daría todo lo que tengo por cambiar el pasado». «El pasado no se puede cambiar», respondió Isabel, girándose para enfrentarlo. «Lo que importa es el presente. ¿Qué espera de mí ahora? ¿Qué quiere?». Francisco se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. «Solo quiero conocerte, saber quién eres, qué te gusta, qué sueñas. No espero que me llames padre, ni que me quieras. Solo quiero la oportunidad de estar en tu vida, si me lo permites». Isabel lo estudió en silencio. «¿Sabe que estoy por graduarme como médica?». «Tu madre me lo dijo. No puedo expresar lo orgulloso que me siento». «No tiene derecho a sentirse orgulloso», espetó Isabel. «No estuvo ahí durante las noches de estudio, durante los exámenes, durante las prácticas en el hospital». «Tienes razón», concedió Francisco. «No tengo derecho, pero el orgullo no pide permiso, Isabel. Surge solo al ver en lo que te has convertido, en la mujer brillante y fuerte que eres». Algo en la sinceridad de sus palabras pareció alcanzar a Isabel. Sus hombros se relajaron ligeramente. «¿Por qué no cumplió su sueño de ser médico?», preguntó, sorprendiendo tanto a Francisco como a Carmen. Francisco parpadeó, desconcertado por el cambio de tema. «¿Tu madre te lo contó?». «Sí. Dijo que su padre lo obligó a estudiar administración». «Así es». Francisco se sentó pesadamente en un sillón. «El imperio hotelero de los Herrera estaba en crisis. Mi padre enfermó, y como hijo único, tuve que hacerme cargo. La medicina quedó como un sueño abandonado». «¿Se arrepiente?». «Cada vez que entro en un hospital», admitió Francisco, «pero ver que mi hija está cumpliendo ese sueño, de alguna manera lo hace menos doloroso». Isabel se acercó y, para sorpresa de todos, se sentó frente a él. «Cuénteme más sobre ese sueño, sobre por qué quería ser médico». Durante las siguientes horas, la conversación fluyó más naturalmente. Francisco compartió historias de su juventud, de cómo solía visitar hospitales con su madre, que era enfermera. Isabel, poco a poco, comenzó a hablar de sus propias experiencias en la Facultad de Medicina, de sus planes de especializarse en cirugía. Carmen los observaba, notando los gestos similares, la misma pasión al hablar de medicina, la manera idéntica en que arrugaban la nariz al reír. 20 años de secretos se estaban transformando en puentes de entendimiento. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Francisco finalmente abordó el tema que había estado evitando. «Isabel», dijo suavemente,
Sé que no puedo compensar 20 años de ausencia, pero quisiera, si me lo permites, ayudar con tu especialización. Cualquier universidad, cualquier país. No, interrumpió Isabel firmemente. No necesito su dinero. No es por obligación, insistió Francisco. Es porque quiero ser parte de tu futuro, aunque no pude ser parte de tu pasado. Isabel miró a su madre, que había permanecido en silencio. Mamá y yo nos las hemos arreglado bien solas. Lo sé, respondió Francisco, y admiro profundamente a tu madre por ello, pero esto no es sobre el pasado, Isabel. Es sobre darte todas las oportunidades posibles para tu futuro. Isabel se levantó y caminó hacia su madre, tomando su mano. Necesito pensarlo. Todo esto es demasiado para procesar en un día. Francisco asintió, comprendiendo. Toma el tiempo que necesites. Estaré aquí. Antes de que se marcharan, Francisco les entregó un sobre. Son los documentos de una cuenta que he abierto a tu nombre, Isabel. No tienes que usarla si no quieres, pero está ahí si la necesitas. También hay documentos que te reconocen legalmente como mi hija, si algún día decides aceptar el apellido Herrera. Isabel tomó el sobre con manos temblorosas. Gracias, pero no prometo nada. No espero promesas, respondió Francisco, solo espero oportunidades. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Isabel. Durante sus turnos en el hospital universitario, se encontraba distraída, pensando en Francisco, en el sobre sin abrir que guardaba en su cajón, en las posibilidades que representaba. Las palabras Herrera y padre se mezclaban en su mente mientras atendía pacientes y estudiaba para sus exámenes finales. Una tarde, mientras realizaba sus rondas, Isabel se detuvo frente a la sala de cirugía cardiovascular. A través del vidrio, observó una operación en curso, la precisión de los movimientos, la tecnología de última generación. Era el tipo de cirugía que soñaba realizar algún día, pero que parecía inalcanzable con los recursos limitados que tenía a su disposición. Es una lástima que no podamos hacer esas cirugías aquí, comentó el doctor Méndez, su profesor de cirugía, apareciendo a su lado. Ya no tenemos el equipo necesario. Isabel asintió en silencio, consciente de que muchos pacientes eran referidos a hospitales privados o, en el peor de los casos, simplemente no podían acceder a estos procedimientos. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su madre sentada en la pequeña sala, remendando uniformes para ganar un dinero extra. ¿Todavía no has abierto el sobre?, preguntó Carmen, notando la mirada de su hija hacia el cajón donde lo guardaba. No puedo, mamá, respondió Isabel, dejándose caer en el sofá. Siento que si lo abro, si acepto su ayuda, estaría traicionando todo lo que hemos construido juntas. Carmen dejó su costura y se sentó junto a su hija. Mi amor, aceptar ayuda no es traición, es ser inteligente. Pero tú siempre me enseñaste a valerme por mí misma, a no depender de nadie. Te enseñé a ser fuerte, sí, sonrió Carmen, pero también te enseñé a ser sabia. A veces la sabiduría está en saber cuándo aceptar una mano tendida. Isabel se levantó y comenzó a caminar por la sala. Hoy vi una cirugía cardiovascular increíble, el tipo de procedimiento que podría salvar tantas vidas, pero aquí, en nuestro hospital, ni siquiera tenemos el equipo básico para intentarlo. ¿Y Francisco podría ayudarte a aprender esas técnicas? Podría, admitió Isabel. Con su ayuda, podría especializarme en cualquier parte del mundo. ¿Pero qué? Pero tengo miedo, mamá. Miedo de que si acepto su ayuda, si lo dejo entrar en mi vida, todo cambie, que ya no seamos tú y yo contra el mundo. Carmen se acercó y tomó el rostro de su hija entre sus manos. Mi amor, el mundo no es un campo de batalla donde debemos estar siempre a la defensiva. A veces, es un lugar donde las personas pueden sorprendernos con su bondad, incluso después de 20 años. Esa noche, después de que su madre se fuera a dormir, Isabel finalmente abrió el sobre. Además de los documentos bancarios y legales, había una carta escrita a mano. Querida Isabel, hay tantas cosas que quisiera decirte, tantos momentos perdidos que quisiera recuperar.
pero sé que el tiempo no retrocede y que debo ganarme el derecho a ser parte de tu vida. No pretendo comprar tu afecto. El dinero no puede comprar los abrazos que no di, las noches que no estuve ahí para consolarte, los logros que no celebré, pero sí puedo, con los recursos que tengo, ayudarte a alcanzar tus sueños, a salvar vidas como médica. Entonces quizás pueda, de alguna manera, compensar un poco de lo mucho que te debo. Tu madre hizo un trabajo extraordinario criándote. Eres una mujer brillante, determinada y compasiva. No pretendo tomar crédito por eso, pero si me permites ser parte de tu futuro, prometo dedicar cada día a merecerlo. Con amor y esperanza, Francisco. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel mientras leía. Por primera vez desde que supo la verdad, permitió que el muro que había construido alrededor de su corazón se agrietara un poco. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Durante su descanso en el hospital, llamó al número que Francisco le había dejado. ¿Podríamos vernos?, preguntó cuando él contestó. Tengo algunas preguntas sobre programas de especialización en cirugía cardiovascular. La sonrisa en la voz de Francisco era evidente. Por supuesto, ¿te gustaría que almorcemos juntos? Sí, respondió Isabel, y después de una pausa añadió. Y, Francisco, gracias por la carta. Gracias a ti por leerla, respondió él suavemente. Ese almuerzo marcó el inicio de una nueva etapa en su relación. Francisco no presionó, no intentó forzar una intimidad que no habían ganado. En cambio, se centró en lo que compartían, la pasión por la medicina. Trajo información sobre los mejores programas de especialización, contactó a colegas en hospitales prestigiosos y, más importante aún, escuchó los sueños y planes de Isabel. «¿Sabes?», dijo Isabel durante uno de sus almuerzos, «siempre me pregunté por qué me sentía tan atraída por la cirugía cardiovascular específicamente». Francisco sonrió. Era mi especialidad soñada también. El corazón. Hay algo poético en poder reparar el órgano que mantiene vivo todo lo demás. Isabel lo miró con curiosidad. ¿Nunca has pensado en retomarlo? No es demasiado tarde. Ahora tengo otras prioridades, respondió Francisco, mirándola significativamente. Ayudarte a alcanzar ese sueño es mejor que vivirlo yo mismo. Los meses pasaron y la relación entre Isabel y Francisco fue evolucionando gradualmente. Las conversaciones inicialmente centradas en la medicina y la especialización comenzaron a expandirse hacia otros aspectos de sus vidas. Isabel aprendió sobre su abuela, la enfermera que había inspirado la pasión de Francisco por la medicina. Francisco descubrió las pequeñas luchas y triunfos que habían marcado la infancia de su hija. Carmen observaba esta evolución con una mezcla de alegría y nostalgia. Una tarde, mientras Isabel estudiaba en la biblioteca del hospital, Francisco apareció en la puerta de su modesta casa. «Necesito tu consejo», dijo sin preámbulos. «Quiero hacer algo por el cumpleaños de Isabel, pero no sé si es demasiado pronto». Carmen lo invitó a pasar, ofreciéndole un café en una taza desportillada que él aceptó con naturalidad. «Depende de qué estés pensando». Francisco sacó un sobre de su chaqueta. «Conseguí que uno de los cirujanos cardiovasculares más reconocidos de Houston acepte tener a Isabel como observadora durante un mes. Sería una oportunidad única, para que vea de primera mano las técnicas más avanzadas». «Suena maravilloso», respondió Carmen. «¿Cuál es el problema? No quiero que piense que estoy tratando de comprar su afecto. Cada vez que intento ayudar, veo ese destello de duda en sus ojos». «Porque eres su padre», interrumpió Carmen suavemente. «Y los padres ayudan a sus hijos. Es natural». Francisco la miró con gratitud. «¿Cómo lo haces, Carmen? ¿Cómo puedes ser tan comprensiva después de todo?» «Porque veo cómo la miras, con el mismo amor con que yo la miro, y porque nuestra hija merece tener todo el apoyo posible para alcanzar sus sueños». El cumpleaños de Isabel llegó en una tarde soleada de mayo. Carmen organizó una pequeña celebración en casa, con un pastel modesto y la presencia de algunos amigos cercanos de la facultad. Francisco llegó temprano,
ayudando a Carmen con los preparativos con una humildad que sorprendió a todos. Cuando Isabel abrió el sobre con la invitación a Houston, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Es en serio? ¿El doctor Patterson aceptó recibirme? Por un mes, confirmó Francisco. Podrás ver cirugías que aquí son imposibles de realizar por falta de equipo. Isabel se levantó y por primera vez abrazó a Francisco. Gracias, papá. El silencio que siguió a esa palabra estaba cargado de emoción. Francisco cerró los ojos, saboreando el momento que había esperado durante meses. La sorpresa, sin embargo, no terminaba ahí. Carmen se acercó con otro sobre. «También tengo algo para ti», dijo, su voz temblando ligeramente. «He estado ahorrando desde que entraste a la facultad». Isabel abrió el sobre para encontrar suficiente dinero para sus gastos en Houston. «Mamá, no puedo aceptarlo. Es demasiado. Puedes y lo harás», insistió Carmen, «porque una madre también tiene derecho a invertir en el futuro de su hija». Francisco observaba la escena con admiración. «Carmen, por favor, déjame cubrir los gastos». «No», interrumpió Carmen firmemente. «Tú das la oportunidad, yo doy el apoyo. Así es como debe ser». Isabel miró a sus padres, ambos dispuestos a sacrificarse por su futuro, y sintió que su corazón se expandía. «Los amo a los dos», dijo simplemente abrazándolos. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Isabel encontró a Francisco en el pequeño balcón, mirando las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó, uniéndose a él. «En cómo la vida da vueltas», respondió él. «Hace 20 años, tu madre me salvó la vida en una carretera oscura. Hoy, gracias a ella, tengo la oportunidad de conocer a mi hija y ser parte de su vida. Es como si el destino hubiera tejido una red compleja solo para traernos a este momento». Isabel sonrió. «¿Sabes? Cuando mamá me contó la verdad, estaba tan enojada. Pensé que no necesitaba un padre, que habíamos estado bien solas. Pero ahora entiendo que el corazón tiene espacio para crecer, para amar más, para perdonar». «Como un músculo», bromeó Francisco, haciendo referencia a su pasión compartida por la cardiología. «Exactamente», rió Isabel. «Estáis hablando de corazones. ¿Te gustaría venir conmigo a Houston? Podrías mostrarme la ciudad, y quizás podrías estar presente en algunas de las cirugías. Como observador, claro». Los ojos de Francisco se iluminaron. «¿Lo dices en serio?» «Completamente. Después de todo, ¿qué mejor manera de conectar con tu padre que viendo corazones juntos?» Francisco rió, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Me encantaría». Un año después, el auditorio de la Facultad de Medicina estaba repleto. Isabel, vestida con su toga y birrete, esperaba su turno para recibir su diploma. En la primera fila, Carmen y Francisco se sentaban juntos, unidos por el orgullo compartido de ver a su hija graduarse con honores. «Ladra, Isabel Ramírez», anunció el decano. Graduada con la más alta distinción en medicina y ganadora de la beca de especialización en cirugía cardiovascular en el Houston Methodist Hospital. Los aplausos llenaron el auditorio. Carmen lloraba abiertamente, sus manos ásperas aplaudiendo hasta enrojecer. Francisco, intentando mantener la compostura, no podía ocultar las lágrimas que corrían por sus mejillas. Isabel subió al podio, recibió su diploma y miró a sus padres. En ese momento, recordó el viaje a Houston, cómo Francisco había estado a su lado en cada cirugía que observó, compartiendo su asombro y entusiasmo como si fuera un estudiante más. Recordó las noches en que discutían casos clínicos en la cafetería del hospital y cómo su padre había mostrado un conocimiento médico que nunca había olvidado, a pesar de los años dedicados a los negocios. Después de la ceremonia, mientras los graduados celebraban con sus familias, Francisco se acercó a Carmen. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó ella. «Por salvarme aquella noche, por criar a nuestra hija para ser la mujer increíble que es, por darme la oportunidad de ser parte de su vida ahora». Carmen sonrió suavemente. «Sabes, durante años me pregunté si había hecho lo correcto al mantener el secreto. Pero viendo a Isabel ahora,
Viendo cómo han construido esta relación, creo que todo sucedió cuando debía suceder. Isabel se unió a ellos, abrazando a ambos. ¿Saben? Hace un año, cuando mamá apareció en el Hotel St. Clair, pensé que mi vida cambiaría para peor. Tenía tanto miedo de que este secreto destruyera todo lo que conocía. Y sin embargo, aquí estamos, completó Francisco. Aquí estamos, repitió Isabel. Y tengo algo que decirles. He estado pensando, quisiera usar ambos apellidos, Ramírez Herrera, porque ambos son parte de quien soy. Carmen y Francisco intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Estás segura?, preguntó Francisco, conteniendo la emoción en su voz. Completamente, respondió Isabel. El apellido Ramírez me recuerda de dónde vengo. El sacrificio y amor de mamá, la importancia de la humildad y el trabajo duro. Y Herrera, bueno, me recuerda que nunca es tarde para sanar, para perdonar, para construir puentes donde antes había vacíos. Esa noche celebraron en la antigua casa colonial de Francisco en Antigua Guatemala. La mesa estaba llena de comida, pero más importante aún, de risas y conversaciones. Isabel compartió sus planes para la especialización, cómo soñaba con regresar eventualmente a Guatemala para implementar técnicas avanzadas de cirugía cardiovascular en hospitales públicos. Quiero que otros tengan las oportunidades que yo tuve, explicó. No todos tienen la suerte de contar con dos padres dispuestos a mover cielo y tierra por sus sueños. Francisco, que había estado inusualmente callado, se aclaró la garganta. Hablando de eso, tengo un anuncio que hacer. Todos en la mesa se giraron para mirarlo. He decidido vender la mayoría de mis hoteles, continuó. Mantendré algunos para asegurar un ingreso estable, pero el resto será destinado a crear una fundación. ¿Una fundación?, preguntó Isabel, intrigada. La Fundación Ramírez Herrera, sonrió Francisco, dedicada a proporcionar equipamiento médico de última generación a hospitales públicos en Guatemala y becas para médicos jóvenes que quieran especializarse en el extranjero. Isabel y Carmen se quedaron sin palabras. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente Isabel. Porque tú me recordaste mi primer amor, la medicina. Porque tu madre me enseñó que el verdadero valor no está en construir imperios, sino en construir futuros. Y porque quiero que mi legado no sean edificios de lujo, sino vidas salvadas y sueños cumplidos. Carmen, que había mantenido su compostura durante toda la noche, finalmente dejó que las lágrimas corrieran libremente. Aun después de todo este tiempo, completó Francisco, finalmente entiendo qué es lo verdaderamente importante. Isabel miró a sus padres, maravillada por cómo el destino había tejido sus vidas de maneras inesperadas. La mujer que una vez limpió habitaciones de hotel para mantener a su hija. El hombre que construyó un imperio hotelero, pero perdió su verdadera vocación. Y ella misma. El puente que unía ambos mundos. ¿Saben?, dijo Isabel, levantando su copa. Dicen que el corazón es el órgano más resiliente del cuerpo humano. Puede romperse, puede ser herido, pero tiene una capacidad asombrosa para sanar y volverse más fuerte. Creo que las familias son así también. Por los corazones resilientes, brindó Francisco, por las segundas oportunidades, añadió Carmen. Por el amor, completó Isabel, que encuentra su camino incluso después de 20 años. Las copas tintinearon bajo el cielo estrellado de Antigua Guatemala, mientras tres corazones, una vez separados por circunstancias y decisiones del pasado, latían ahora al unísono, más fuertes por haber sido rotos, más sabios por haber sanado, más plenos por haberse encontrado nuevamente. Y en la quietud de la noche colonial, una nueva historia comenzaba a escribirse, no de secretos y separaciones, sino de perdón, amor y la inquebrantable fortaleza del corazón humano para sanar y crecer, sin importar cuánto tiempo haya pasado.